Buenos días. Les vamos a dar cuenta en esta rueda de prensa de los asuntos que se acordaron ayer en el Consejo de Gobierno y de algunos otros asuntos que son de actualidad, como el inicio del curso escolar, que haré yo la valoración sobre los datos que tenemos en este momento, que, como comprenderán, son muy incipientes. Pero, en cualquier caso, le voy a ceder la palabra al consejero de Sanidad y, además, le van a formular ustedes las preguntas, si no les importa, cuando termine su exposición, porque se tiene que ir a una reunión de coordinación precisamente con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León para esa coordinación que es imprescindible en la gestión de esta pandemia. Con ustedes, el consejero. Muchísimas gracias, portavoz y compañera de Gobierno, amiga Blanca. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, tenemos una reunión que se ha puesto como periodo semanal. Ya tuvimos una el miércoles pasado y, a propuesta de Castilla-La Mancha, además, pues decidimos reunirnos de momento semanalmente para ver las medidas complementarias que ponemos en cada comunidad y que sean las mismas y poder acometer mejor en los ámbitos limítrofes la pandemia y no ir cada uno por su cuenta. En fin, hablamos un poco primero de datos. Estamos observando en las últimas semanas una cierta estabilidad en los datos. Estamos, como ven, dando entre 500 y 600 casos diarios de media. Y esto hace pensar en esa estabilidad que, como saben, cuando hablamos de pandemia no podemos asegurar nada para el día de mañana, pero sí podemos asegurar lo que nos está pasando en esa estabilidad que venimos teniendo en los últimos días. Hace pensar en que las medidas que se van poniendo en cualquiera de los niveles, tanto del decreto como de aquellas que estamos tomando más allá del decreto, tienen un efecto, al menos, de controlar en meseta el número de casos y que esperamos que puedan ir bajando, cumpliendo estrictamente las medidas que se van poniendo. Esto hace tener una incidencia acumulada que nos sigue manteniendo en la media y aproximadamente en el 9º décimo lugar de la incidencia acumulada. Hay comunidades, la nuestra está en este momento en 104 casos por 100.000 habitantes, la española está en 111 en los últimos 7 días, les hablo, y hay comunidades como Aragón con 147 por 100.000 habitantes o Cantabria con 127, Castilla y León con 112, Madrid con 270, que es la que más incidencia acumulada tiene, Murcia con 118, Navarra con 119, son comunidades que tienen mayor incidencia acumulada que Castilla-La Mancha, y eso nos hace también tener una cierta estabilidad en el número de ingresos diarios que estamos teniendo en nuestros hospitales. Vienen a ser en torno a 40 ingresos, pero que se compensan con las altas. En el último día hubo 41 ingresos y 40 altas, con lo cual la estabilidad en el número de hospitalizaciones también está siendo aproximadamente la misma en las últimas semanas. Tenemos un 8,5 de personas hospitalizadas con respecto al total de los hospitalizados, es decir, 8,5 COVID. La media nacional está en 9, estamos un poquito por debajo de la media nacional. Nos mantenemos en ese por debajo de 10% de hospitalizados entre hospitalizaciones convencionales y UCI. Esto nos hace tener en torno a 370 personas hospitalizadas hasta la fecha y algo menos de 40 en nuestras UCIs. Esto, en el nivel comparado con lo que ocurría, como ya les he dicho en otras ocasiones, a final de marzo, primeros de abril, que era cuando teníamos este número de casos aproximado, pues dista mucho. Es un 10% de lo que entonces aproximadamente teníamos. Teníamos 3.700 o 4.000 personas hospitalizadas, ahora 370, pues un 10%, y teníamos a unas entre 370 y 400 personas en las UCIs, ahora tenemos 38. Concretamente a día de ayer. Por lo tanto, aproximadamente un 10% de la hospitalización que entonces tenemos ahora con el mismo número de casos. Como siempre les vengo diciendo, esto tiene que ver no con el comportamiento más o menos virulento del COVID-19, tiene que ver con la actuación aprendida de entonces y que hemos podido ir aplicando cuando hemos conocido más sobre este virus. Ahora actuamos, como saben, en el diagnóstico precoz. Ese diagnóstico precoz, que combinado entre epidemiología, salud pública, atención primaria y las personas que se dedican a rastrear, pues nos han hecho que, como siempre les decimos, en torno al 80% de los casos los descubramos nosotros, sin que todavía la mayoría de ellos hayan tenido sintomatología. O no han desarrollado la enfermedad. En definitiva, adelantarnos a lo que puede pasar es en cualquier actitud preventiva, en cualquier actitud de salud pública, lo que te garantiza pues, tener la capacidad asistencial más adecuada.
Esto, evidentemente, tiene que ver con la atención primaria, como ya les he venido diciendo algún tiempo. Y ayer en el Consejo de Gobierno, precisamente, tuve ocasión de transmitir y compartir y después decidir en el Consejo de Gobierno sobre la que llamamos segunda fase de actuación en la atención primaria. Para situarlos en el contexto, lo que ayer explicaba en el Consejo de Gobierno era cómo había transcurrido la primera fase de actividad, de actuaciones, de inversiones en atención primaria. Esa primera fase pasó por una mayor contratación de personas. Saben que en el total, en el conjunto de personas que hemos contratado en la etapa COVID, marzo, ahora agosto, han sido 6.751 personas contratadas. De todas ellas, el 25% de esas contrataciones han sido para atención primaria. Entenderán que las principales contrataciones que se hicieron en los primeros meses, hablo de marzo, de abril y de mayo, tenían que ver con la hospitalaria, porque era cuando teníamos el estallido de personas que teníamos que atender en nuestros hospitales. A continuación, fuimos dando paso en las contrataciones cuando ya hemos podido actuar de manera precoz y de manera mucho más adecuada, yo entiendo así, o programada, y las contrataciones han girado más hacia la atención primaria. Eso ha hecho que tengamos de todo ese conjunto de contrataciones el 25% para la atención primaria, a lo que hay que añadir también en esa primera fase de inversión en la atención primaria o de programación para las actuaciones de atención primaria, las 427 enfermeras rastreadoras primeras y las 132 personas que hemos añadido a lo largo de este mes de septiembre, que son más de 500 personas rastreando, que también están interviniendo desde ese primer nivel de atención primaria. Por lo tanto, en la primera fase, la primera opción era la mayor contratación, más personas para atender y para rastrear. En esta primera fase también, la segunda opción fue generar agendas no presenciales. Generar agendas no presenciales que lo que pretendíamos era seguir atendiendo a personas, pero seguir atendiéndolas sin que acudan al centro de salud, porque son personas habitualmente vulnerables porque tienen alguna enfermedad, o si eran enfermos con enfermedad COVID, con posibles contagiadores o personas que se pueden contagiar. Por lo tanto, nos interesaba que no se aglomerasen en los centros sanitarios personas que pudiesen ser vulnerables a la hora de contagiar o de poderse contagiar con el COVID-19. Y eso nos hizo crecer en atención telemática, que ahora les daré algunos datos sobre esa atención telemática. Eso forma parte también de la primera fase. Y, por último, en esa primera fase, pues, hubo un cambio tremendo que ha sido determinante en el comportamiento de la actividad frente a la pandemia, que fue que desde atención primaria se pudiese pedir todo el tipo de test diagnóstico. Saben que en la primera oleada, una de las circunstancias que nos preocupaba era que todos los que diagnosticábamos, prácticamente los diagnosticábamos en la puerta de los hospitales y lo que nos quedaba después era ingresarlos o aislarlos, pero principalmente los ingresábamos. Así llegamos a esos 4.000, porque cuando llegaban a las puertas de nuestros hospitales eran personas que estaban realmente ya con mucha sintomatología. Por lo tanto, todas las PCRs, todos los test diagnósticos, todos los test rápidos, todos los test ELISA, todos los test TMA se pedían en las puertas de los hospitales o en las plantas de hospitalización o incluso en las UCIs. El gran cambio fue, en esta primera fase de inversión en atención primaria, determinante, por lo que digo, porque fue desde atención primaria donde más test diagnósticos se están pidiendo en este momento. En este momento en el hospital se pide un número prácticamente despreciable y todo lo hacemos desde atención primaria o en los cribados de cero prevalencia. No quiero además manifestar esto de los cribados, porque son ya más de 75.000 personas las que hemos cribado seroprevalentemente de trabajadores sanitarios o trabajadoras, de profesionales de sociosanitarios o del ámbito de la docencia. Con ese más de 75.000, con esa petición de todos los rastreos de pruebas diagnósticas desde atención primaria, el cambio fue significativo. Esto fue lo que constituyó la primera fase de atención, de cambio y de inversión en atención primaria. Y ayer explicábamos en lo que debe consistir la segunda fase. La segunda fase de atención primaria, que por cierto esta semana vamos a aprovechar y vamos a contársela desde el Servicio de Salud a todas las sociedades científicas de atención primaria, incluida la pediatría y también a la enfermería. En esta semana se reúnen desde el Servicio de Salud con todas esas sociedades científicas. Creemos que es muy importante que nazca desde los profesionales la primera idea de cómo vamos a abordar esta segunda fase. Y también hubo ya una reunión con la Organización Médica Colegial, con el secretario general de Toledo, el viernes pasado con el director general y con alguna persona más, y con el director general de Recursos Humanos y la directora general de Atención Primaria. En definitiva, esta segunda fase va a ser explicada durante esta semana y se pondrá en marcha a partir del viernes de esta semana, del día 11.
En este sentido, la primera decisión ha sido mantener a todas las personas contratadas en atención primaria y que han sido sustitutos durante este verano. Esto quiere decir que una vez que termine el periodo de sustitución, que suele ser este mes el último de periodo de sustitución, incluso a mitad de mes es cuando ya prácticamente termina el periodo vacacional, todas esas personas contratadas van a seguir trabajando con nosotros, con lo cual vamos a mantener un número por encima de la plantilla habitual, todos los que hemos conseguido. Decirles que las bolsas están a cero, pero todo lo que hemos conseguido, la oferta es que sigan con nosotros. Concretamente, les hablo de los números de 247 médicos que están contratados en este momento y van a seguir con nosotros, y 497 enfermeras. Además de todo esto están los rastreadores, pero para mantener asistencia tanto en la programada como en los puntos de atención continuada, 247 médicos y 497 enfermeras. Esa es la primera decisión de esta segunda fase. La segunda decisión tiene que ver con la atención telefónica. Somos conscientes de que el número de llamadas entrantes ha sido tan amplio en todo este tiempo de la primera fase. Les puedo decir que en julio del 2019, para atención primaria, hubo 746.000 llamadas a los centros de atención primaria. Julio 2019. En julio de 2020 han sido 2.743.000, exactamente 2 millones más de llamadas en julio de este año que el año anterior. Siendo conscientes de este volumen, sabemos que hay un gran volumen de llamadas que no pueden ser atendidas por el colapso de trabajo, que no de las líneas, pero sobre todo de las personas que soportan las líneas, es decir, que tienen que contestar. Además, con una configuración de las líneas en el que, insistiendo, parece que da tono de llamada y parece que al otro lado no hay nadie de la línea. Es que al otro lado de la línea hay gente atendiendo que no puede cogerla. Y esto en esta segunda fase lo vamos a acometer con un proyecto con el que vamos a contratar 90 personas más, además de todo lo que he dicho, además de ese 25% para atención primaria, de los más de 6.000, además de los 247 médicos y las 497 enfermeras. Vamos a contratar 90 personas más para que en un periodo muy corto de llamadas, si no es respondido por el centro de salud o consultorio que te corresponde, directamente salta a este call center que vamos a tener tanto en los servicios centrales como distribuido por todas las gerencias con estas 90 personas, y directamente va a contestarle. Con la facilidad de que todas esas 90 personas han sido formadas, aquella que no lo estuviese está siendo formada para empezar este viernes, y que en el momento pueda dar la respuesta. Es decir, no coge la respuesta para atender el problema y ya le llamaremos, que puede ocurrir en algún caso porque sea algo muy puntual, pero coge la llamada para poder dar la cita, que es lo que mayormente se pide en atención primaria. Por lo tanto, la cita en atención primaria va a poder seguir siendo pedida por teléfono, va a poder seguir siendo pedida por la app, pero sobre todo va a tener siempre una respuesta de alguien en un call center de personas entrenadas para dar respuesta en esta atención primaria. Lo que pretendemos es que de todos esos millones de llamadas que entran, que no quede sin respuesta ninguna y, sobre todo, que no quede sin cita. A continuación, esto lo que pretende es mejorar la disposición de recursos y el nuevo modelo telemático. Miren, ha sido muy importante en toda esta pandemia entender, o que la gente entienda, lo cual aprovecho para agradecer a todas las ciudadanas y ciudadanos de Castilla-La Mancha, que la atención telefónica forma parte del nuevo modelo. Cuando le hemos dicho a la gente no puede venir por tal circunstancia, le vamos a atender telefónicamente, se ha convertido en un triaje. Explico la palabra triaje. Triaje significa que alguien contesta a la llamada y de una u otra manera despista el problema hacia un lado o hacia otro. Es decir, decide esa persona que hace el triaje si el problema es para un tipo de atención concreta de médico, de enfermera, para una cuestión crónica, para una cuestión aguda, para algo urgente. En definitiva, hace un triaje para facilitar la labor de los profesionales. Eso hemos entendido que es un buen nivel, es una buena manera de actuar, y la ciudadanía pues, es un reto de comportamiento, es un reto de nuevo modelo en el que está habiendo un comportamiento por parte de los ciudadanos y ciudadanas muy bueno, como digo, y nos puede ayudar a vencer el modelo no presencial en el que muchas otras comunidades ya están trabajando. Nosotros lo estamos haciendo directamente en este modelo, con esta nueva implementación que vamos a hacer a partir del viernes. Eso quiere decir que atendemos a más personas y lo podemos hacer de manera más dirigida. Podemos dirigir exactamente la necesidad o la demanda de la persona porque alguien al otro lado del teléfono va a identificar claramente cuál es el objetivo.
Y esto, miren, las cifras con las que hemos trabajado, hemos hecho un corte de los meses de verano del año anterior, 2019, y de este año, junio, julio y agosto, y entre la atención presencial y telefónica, este año, 2020, que hemos tenido el COVID, hemos trabajado más, hemos atendido más personas que el año anterior. El año anterior, en los 3 meses, atendimos, entre los 3 meses de verano, 4.458.476 personas en atención primaria, entre las consultas de medicina, de familia, de pediatría y de enfermería. 4.458.000. En el año 2020, en los mismos meses, junio, julio y agosto, hemos atendido 4.836.000, es decir, 378.000 personas más. Eso, aunque parezca un número, hace que sean 4.192 personas más al día. Cada día de estos 3 meses de verano hemos atendido más de 4.000 personas más que atendimos el año pasado, presencial y telefónicamente. Pero es verdad que encontramos una demanda, una necesidad de ampliar esa atención telefónica. Ese es el motivo de poner en marcha este proyecto. Personalizar la atención y la demanda de los ciudadanos y ciudadanas para que puedan tener la respuesta adecuada a su consulta. Pretendemos que nadie se quede sin recibir una respuesta a su llamada, la haga cuando la haga dentro del centro de salud. Esto nos hace además, tener en cuenta que forma parte también de la segunda fase de atención primaria, tener en cuenta las esperas que se producen en la atención primaria. En este momento, y a corte de ayer mismo, les digo, el 75% de las demandas que hay para médico de familia en atención primaria, el 75% se dan en 48 horas, se da la cita. El 80% de la demanda que hay en atención primaria para pediatría se da en 2 días, en 48 horas. Y el 80% de enfermería también en 2 días. Es decir, en 2 días el 75% de la demanda de médico de familia y el 80% para pediatría y enfermería. Queremos con este proyecto atender ese 20% máximo en 48 horas. Ese es el objetivo que hay que monitorizar a lo largo de los siguientes meses. Esto, como entenderán, no se consigue en 15 días. Esto es una monitorización que vamos a hacer con este modelo y en esta segunda fase a lo largo de los meses y pretendemos tener ese objetivo cumplido. Los motivos principales de abundar en este modelo telefónico de triaje y de mejorar la demanda para que nadie se quede sin respuesta, pues son los mismos que tuvimos cuando se iniciaba la pandemia y potenciábamos la primera fase de atención primaria. Queremos que haya menos presencia en aquellos lugares sanitarios donde la presencia y la agrupación de personas lo hacen más vulnerable. Los centros sanitarios, como comprenderán, no tienen nada que ver con el resto de encuentros que se celebran a lo largo de la vida diaria. No es lo mismo las personas que van a un cine que las personas que van a un consultorio o a un hospital. Se presume que las personas que atendemos o que vemos o que acuden a los centros sanitarios son personas con vulnerabilidad o que potencialmente lo pueden ser. Por eso, la no presencia, o cuanto menos presencia o cuanto menos agrupación, mejor. Primer objetivo. El segundo objetivo es que con esto también prevenimos a nuestros profesionales. El valor más potente de nuestra organización son los recursos humanos, son las personas que trabajan para toda la ciudadanía. Si hacemos que menos personas se concentren en estos lugares vulnerables, como son los centros sanitarios, posiblemente se contagian menos nuestros profesionales. Y eso también hay que cuidarlo y es uno de los motivos. Nos permite atender de manera más dirigida, más directa, los problemas, las demandas de las personas, cuando llaman e inmediatamente puedes atender el teléfono y te cuentan directamente lo que les está pasando en ese momento. Esos son los 3 objetivos, los 3 motivos principales por los que ponemos en marcha esta segunda fase, que tiene que ver también con inversión, como he dicho, con esas 90 personas y con esos más de 700 profesionales que nos quedamos ahora, que termina la etapa de verano. Además de todo ello, el Servicio de Salud tiene una plataforma online de formación, se llama Sofos, una plataforma en la que continuamente estamos formando rastreadores de manera voluntaria. Bueno, por darles un dato, en las 2 últimas semanas a esta plataforma se han registrado de manera voluntaria 1.300 profesionales para recibir formación de rastreo, todos de atención primaria, pero curiosamente también gente de fuera de la comunidad. La plataforma la tenemos abierta porque hemos decidido que de esto se puede beneficiar más gente que los profesionales de la comunidad
y se están formando dentro de esas 1.300 personas parte de la comunidad y parte que son de otras comunidades que han querido entrar en nuestra plataforma para recibir formación sobre rastreo, porque nosotros hemos decidido que el rastreo, que el diagnóstico precoz ha sido la herramienta con la que hemos dotado a los profesionales para que la ciudadanía esté mejor atendida. Por lo tanto, creemos que con esta segunda fase de atención primaria, de inversión y de dedicación a este modelo, vamos a dar respuesta más adecuada a lo que la ciudadanía está pudiendo tener en este momento de carencia por la cantidad de llamadas que se están produciendo y porque la atención COVID y no COVID se hace absolutamente necesaria, mucho más ahora con la vuelta al trabajo normal después del periodo vacacional y con otras circunstancias como puede ser la vuelta al cole o como puede ser la relación que empezamos a tener con las medidas tomadas en los diferentes sitios. Y aprovecho ya para terminar, el último punto es, saben que en el día de ayer hemos tomado medidas que ya se habían tomado en otros municipios y localidades y ciudades, como ha sido la ciudad de Toledo, en toda la provincia de Toledo y también en el área sanitaria de Ciudad Real Capital, que es las personas que atendemos principalmente en aquel hospital. Estas medidas se han tomado por la incidencia acumulada que estamos observando en estos lugares, pero también por la dispersión en la que estamos viendo el número de casos que se producen en cada lugar de este que estamos hablando. En Toledo se ha dado la circunstancia que casi la mitad, en casi todos los días de esta estabilidad de casos que estamos teniendo, casi la mitad se produce en Toledo. Y también casi la mitad de la capacidad asistencial que estamos atendiendo también se está produciendo entre Toledo y Talavera. Cuando hablo de Toledo, hablo de la provincia en su conjunto, Toledo y Talavera. Tiene que ver claramente la influencia con Madrid. De hecho, eso se refleja en la reunión que voy a tener a continuación y la que ya tuvimos el miércoles pasado y también entre presidentes esta semana. La influencia con Madrid a Toledo, a Guadalajara, pero principalmente a Toledo, le está afectando claramente. No es algo que ya se vaya a discutir y no es algo que ensombrezca las relaciones entre comunidades ni que nosotros culpemos a nadie. El virus se instala allí donde puede y cuanto más concentración de gente, más se instala, que es lo que ocurre en Madrid, que hay en una comunidad con pocos kilómetros cuadrados de extensión, pues hay 7 millones de habitantes. Evidentemente esto, como el virus se mueve con nosotros, cuando estas personas se mueven, pues lo extienden a los diferentes lugares y los corredores, Henares y La Sagra, y también Talavera, que tiene una influencia directa de Madrid, pues son lugares muy afectados. Esto ha hecho que se disperse mucho el virus y que hayamos tenido que tomar estas medidas, que son las mismas que hemos tomado para Toledo capital, por ejemplo, o que tomamos para Consuegra, o que hemos tomado para Yuncos, o que hemos tomado para... No es un confinamiento como en este momento tenemos la localidad de Bolaños de Calatrava en Ciudad Real. No, son medidas que son algo más restrictivas que el propio decreto. Es lo que llamamos segundo nivel. Eso nos ha hecho que en estos días Toledo capital, por ejemplo, con estas medidas, haya bajado en la incidencia acumulada y creemos que esto lo debemos extender a toda la provincia y también, como he dicho, al área sanitaria de Ciudad Real. Y son para 14 días que entraron en vigor desde ayer y que vamos a evaluar a lo largo de estos días para que la incidencia acumulada se mantenga o baje y podamos pues, quitarlas cuando termine. En definitiva, si quitásemos estas medidas, quedaría todo al amparo del decreto que se publicó 2 semanas atrás. Esto quiere decir que las poblaciones o ciudades que ahora mismo estén con estas restricciones y terminan, caso de Toledo, que terminaría este jueves, se engancha directamente a las medidas provinciales, que son las mismas, pero que posponemos 14 días desde ayer. Y con esto pretendemos, no hay otro objetivo que no sea parar la pandemia, parar la extensión, parar lo que cada día nos podría estar pasando si no tomásemos estas decisiones. Y quiero terminar pidiendo una vez más a la ciudadanía que no sé cómo agradecer el desvelo y el compromiso y la responsabilidad de que dar las gracias a todas aquellas personas, que son muchas, la inmensísima mayoría, que cumplen con los requisitos que desde Sanidad, tanto a nivel regional como a nivel nacional, se están llevando a cabo, y una dedicación más responsable a aquella minoría, a aquellas personas que, sin cumplir, están dañando la salud de todos y todas. Creo que es muy importante que esa responsabilidad la ejerzamos entre todas y todos. Creo que nosotros somos quien tenemos que decir que las 3 M son importantes y que el 100% de las personas las tenemos que cumplir, la mascarilla, los metros y las manos. Las 3 M es lo que nos está salvando de ir más allá. Y todas las medidas que ponemos tienen que ver con las 3 M. Tienen que ver con las 3 M en el ámbito social, porque lo que queremos es que la sociedad
desde el punto de vista de la economía, del encuentro social, de la manera de relacionarnos, de transmitir nuestras emociones, vuelva a la máxima normalidad cuanto antes. Y que este reto de la nueva normalidad o de vivir de esta manera, que este reto lo venzamos pues lo antes posible y lo mejor posible. Hoy, y con esto termino, es un buen día, porque he visto muchas caras alegres en mucha gente con el comienzo de curso. Yo creo que eso tiene que vencer al resto de situaciones que no son diferentes en el colegio que en otro sitio. Porque los niños que hoy están yendo al colegio, las niñas que hoy están yendo al colegio, no vivían ayer en una burbuja para no tocar a nadie, para que nadie les tocase. Ayer hacían vida con sus casas en esta nueva normalidad. No puedo decir vida normal porque nadie estamos haciendo vida normal. De hecho, tenemos una mascarilla que no llevábamos hace unos meses. Nadie estamos haciendo vida normal, pero nadie estamos en una burbuja. El colegio no deja de ser una proyección más de la normalidad en la que vivimos, esta normalidad, que ya sé que no es la que nos gusta, pero es la que nos ha tocado. Y la responsabilidad de todas aquellas personas, la minoría que no cumplen con los requisitos, es lo que nos hace más difícil, porque la mayoría, gracias por ello, están cumpliendo y con eso vamos a vencer este virus. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, consejero. Quería preguntarle, comentaba antes que la incidencia acumulada en Toledo Capital había bajado, preguntarle si puede precisar el dato y también en esta línea si es posible saber cuál es el porcentaje actual de camas hospitalarias que están ocupadas por pacientes COVID. En relación con esta última pregunta, el porcentaje de COVID, saber también si esto va a determinar algún tipo de actuación en relación a la atención quirúrgica, si van a aplazar algún tipo de intervenciones, la lista de espera un poco cómo va. Y una última cuestión, ¿cómo va el proceso para instalar la aplicación Radar COVID en Castilla-La Mancha? Son 3 o 4. A ver, empiezo. El porcentaje en Toledo, cuando tomamos las primeras medidas, estaba por encima de 240 por 100.000 habitantes. Ahora está por debajo de 200. No le puedo precisar la fecha de hoy, porque no lo tengo, pero está por debajo de 200, con lo cual hemos evolucionado muy positivamente. Yo diría que incluso ya Toledo, no me atrevo del todo, pero creo que ya Toledo está incluso por debajo de la media nacional. Un poquito por encima de Castilla-La Mancha, pero por debajo, con lo cual la evolución ha sido positiva. El porcentaje de ocupación de las camas por COVID en Castilla-La Mancha es del 8,5%. En las comunidades vecinas, en Castilla y León me parece que es el 8,7% y en Madrid es el 18%. Son las comunidades con las que me reúno a continuación. Nosotros el 8,5%. Y la media nacional está en el 9% en este momento. La siguiente pregunta era la actividad quirúrgica. Hasta ahora no ha sido modificada en Castilla-La Mancha. Hasta ahora, y quiero dejar claro que estas decisiones las tomamos casi con el día a día, es más, semana a semana, porque no vamos a poner en riesgo la salud de nadie y, por supuesto, vamos a tener en cuenta que lo más importante en este momento es la pandemia, en este momento la atención al COVID, y así lo haremos. No ha sido necesario hasta ahora, pero estamos expectantes en todo momento. Y no sé si me queda alguna. Radar COVID. El radar COVID, como ya dije la vez pasada que comparecí, nosotros ya lo implementamos en pruebas técnicas porque lo pedimos al Ministerio. Ya son todas me parece que ahora ya estamos todas las comunidades con el radar COVID pedido y son 5 las que están funcionando, 3 las que lo han implementado en pruebas y 3 más las que ahora están trabajando técnicamente, en total 11. Y nosotros estamos a continuación porque hemos tenido algunas dificultades técnicas con nuestro propio sistema operativo, no en todas las áreas, pero en algunas, hasta que no tengamos el 100% de las áreas no nos podemos comprometer. Mañana mismo tenemos una nueva reunión para saber si lo podemos poner en funcionamiento dentro de la segunda quincena. Nosotros dijimos que sería a lo largo de septiembre, vamos a intentar ponerlo en funcionamiento en esta segunda quincena. En ese momento lo que haremos será pues una llamada a la ciudadanía para que la mayoría de personas se bajen la aplicación, porque si no, en este momento, el otro día nos confirmaban que hay unas 3,5 millones de personas en España que se han bajado la aplicación. Todavía es un número bajo para poder utilizar la herramienta como una herramienta determinante en el rastreo. Vamos a potenciar, cuando en Castilla-La Mancha la pongamos en marcha, que pues vamos a potenciar que la mayoría de personas que vivimos en Castilla-La Mancha podamos tener la aplicación y pueda ser útil. Mientras no tengamos un porcentaje muy alto, la aplicación no termina de ser todo lo útil que nos gustaría.
Sí, consejero, buenos días. Un par de preguntas en Toledo. ¿Existe algún riesgo de confinamiento en algún punto de la provincia a día de hoy? Digo, tal y como va la situación y pegados a Madrid, como estamos. Y segundo, en el caso de la residencia de San José, aquí de la capital, que se ha habido un brote, ¿está controlado o hay que tomar alguna medida adicional? Gracias. Gracias. No existe en este momento ningún punto en el que estemos pensando confinar. El último que pensamos fue Bolaño de Calatrava en Ciudad Real y ahora mismo en ningún lugar de la región tenemos ningún punto en el que pensemos confinar. Ojalá y con las medidas pues sigamos así. La estabilidad de los datos nos ha hecho que podamos pensar bien así a día de hoy. Con respecto a la residencia de San José, cuando nos lo comunicaron, intervinimos directamente del Servicio de Salud. Tuvimos un encuentro ya la semana pasada, tanto con el coordinador provincial como con el regional. Está sectorizado. Hay un número muy importante ya de personas que lo han pasado en esa residencia y está controlado a día de hoy sin ningún riesgo que tengamos a priori hasta al menos la noche de ayer, que fue la última vez que hablé con los coordinadores. Por lo tanto, a la pregunta ¿está controlado? Yo diría sí. Buenos días. Comentaba que hay cierta estabilidad en los datos de contagio en Castilla-La Mancha, pero al estar tan disperso, ¿hay asintomáticos positivos que se le pueda estar escapando a los equipos de rastreadores? A ver, esto no tiene una contestación en monosílabo de sí o no, porque sería, seguramente, si ya hay uno, pues ya mi respuesta de no sería falsa. Con el rastreo que estamos haciendo y la búsqueda de contactos, podríamos decir que tenemos bastante control sobre el asunto. Pero también les tengo que decir que no el 100% de las personas que rastreamos, sobre todo contactos de positivos, nos dicen toda la información que pretendemos y el rastreo no puede ser del 100% porque hay personas que no permiten el rastreo por la circunstancia que sea. Por lo tanto, ¿puede haber algún positivo? Sí, porque lo de asintomático o no asintomático, si quiere lo explico en un momento, más que asintomático o sintomático, lo que tenemos es un SARS-CoV-2, que es el virus instalado, y hay personas que desarrollan la enfermedad, que es la COVID-19, y personas que no. Personas que no desarrollan la enfermedad COVID-19 y son positivos, pues yo estoy seguro que hay pocos, pero no me atrevo a decir que sea cero, porque eso, el rastreo nunca puede ser del 100% por diversas circunstancias. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y no me marcho. Muchas gracias, compañera y consejera, por favor. Buena reunión, consejero. Bueno, pasamos a otro orden de asuntos que tienen que ver con la celebración ayer del Consejo de Gobierno. Fundamentalmente les voy a contar una medida que se dio el visto bueno precisamente a una de las contrataciones de emergencia que hemos desarrollado, ya saben ustedes, desde que se puso en marcha este sistema debido a la pandemia. Una de las contrataciones de emergencia que vimos ayer y le dimos el visto bueno fue precisamente la contratación para la distribución de 19 millones de monodosis de hidrogel en 15.800 establecimientos de hostelería de Castilla-La Mancha, a una media de 1.200 unidades por establecimiento. Este es un complemento más a las ayudas extraordinarias COVID que ha puesto en marcha y que está poniendo en marcha el Gobierno de Emiliano García Paje precisamente para el sector, uno de los sectores más afectados económicamente por la pandemia y que, lógicamente, necesitan del compromiso, necesitan de medidas y necesitan de que implementemos pues, cualquier apoyo que sea estratégico para que el sector, lógicamente, pueda aguantar una situación tan complicada como es esta. En el conjunto de medidas que afectan al sector hostelero y del comercio y del turismo en Castilla-La Mancha, en este momento hemos invertido y estamos diseñando programas también con un importe total de 11,5 millones de euros. 11,5 millones de euros que precisamente salen con carácter extraordinario de los presupuestos de la Junta de Comunidades y que están vinculados a los compromisos que ya se establecieron con los agentes sociales, empresariales y con el propio partido político Ciudadanos para apoyar, como les decía, a los establecimientos de hostelería, de turismo y de comercio de Castilla-La Mancha. Entre otras medidas, en esos 11,5 millones de euros que estamos invirtiendo está la campaña de promoción del sector turístico como entorno seguro frente al COVID, que ya saben ustedes que hemos hecho una campaña muy importante en el marco nacional para promocionar Castilla-La Mancha como un destino atractivo y seguro para los turistas. También esos 3,1 millones de euros que se invirtieron precisamente para los establecimientos fundamentalmente del comercio que pudieran comprar sistemas de protección como mamparas, hidrogeles y otros sistemas que fueran necesarios, con una ayuda
de 400 euros que ya se pagó y que bueno, pues ha servido para que los establecimientos de comercio se puedan fortalecer frente a la obligada protección que tenemos todos frente a esta pandemia. Como les digo, los 19 millones de monodosis de hidrogel que se están repartiendo, ya en muchos establecimientos de Castilla-La Mancha están, en otros llegarán en los próximos días. A ello, pues ya saben ustedes que hicimos un importante esfuerzo, cifrado en 80 millones de euros para las personas autónomas de Castilla-La Mancha, en una subvención a fondo perdido de 1.500 euros y para micropymes de 2.200 a 3.000, porque entendíamos que teníamos que apuntalar de alguna manera la economía regional, el tejido productivo y apoyar a aquellos que son más pequeños y, por tanto, más vulnerables a los vaivenes económicos que está provocando el maremoto o terremoto, como lo queramos llamar, de esta pandemia, el COVID-19. Y, por último, otra de las acciones que se están desarrollando en este momento, con bastante buena acogida, son cursos de formación online para más de 1 millón de personas trabajadoras de este sector en protocolos de reapertura, en marketing digital, en turismo enológico, en gestión de crisis o en inglés, por ejemplo. Es un impulso, de alguna manera, a la formación de empresas autónomas y autónomos y personas trabajadoras en la actualización de competencias clave para enfrentar este momento y para impulsar sus empresas. Como les digo, un compromiso que se sustancia en este momento de 11,5 millones de euros para el sector turístico, hostelero y del comercio en Castilla-La Mancha, que seguiremos avanzando hacia los objetivos que nos marcamos en esos planes de reconstrucción pactados con agentes sociales, empresariales y el partido político Ciudadanos. Y pasando a otro asunto, hoy se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la convocatoria de ayudas para 2021 y 2022 para los centros de la mujer y los recursos de acogida de Castilla-La Mancha, con una inversión de 28,6 millones de euros. Esta inversión supone un incremento de 1,3 millones en relación a la última convocatoria y de más de un 33% en relación a la última convocatoria gestionada por el Partido Popular en el Gobierno. Por tanto, estamos remontando, prácticamente hemos llegado ya a los niveles que teníamos antes de los recortes. En centros de la mujer, la inversión en estos 2 años van a ser de 18,9 millones de euros y en los recursos de acogida de 9,6. Se abre hoy la convocatoria y estará abierta durante los próximos 10 días hábiles. Es una inversión en centros de la mujer y en recursos de acogida muy importante, en una red que es de las más importantes de toda España, por ese compromiso que repetimos de manera inquebrantable con la igualdad y con las mujeres de Castilla-La Mancha, un compromiso que tiene el Gobierno de Emiliano García Paje en los centros de la mujer, indudablemente, en esa red de más de 84 centros de la mujer que están extendidos a lo largo de todo el territorio, pero especialmente con los recursos de acogida que ha habido que fortalecer a lo largo de este confinamiento, donde ayudamos a cicatrizar las heridas del alma y las secuelas de muchas mujeres y muchos niños y niñas que han sufrido a veces durante muchos años situaciones de violencia y en ocasiones de violencia extrema. Aquí se recuperan, aquí se preparan para una vida nueva, alejadas del círculo de la violencia y con esa segunda oportunidad en la vida que tanto les debemos. En este sentido, decirles que la consejera que les habla está muy satisfecha de haber podido incluso incrementar esta convocatoria de ayudas, porque entendemos que es un elemento claro de justicia social y de compromiso con la igualdad que les debemos a la sociedad y específicamente a las mujeres de la región. Y hacerles un pequeño avance, si quieren ustedes, de la valoración que hará mañana la consejera de Educación en relación al inicio del curso escolar. A estas horas todavía no es que tengamos demasiados datos, pero sí que se ha hecho un barrido en todos los centros escolares de Castilla-La Mancha, los casi 1.700 centros escolares de Castilla-La Mancha. Les puedo afirmar que más del 99%, el 99,9% de los centros escolares han iniciado el curso con normalidad y que aquellas incidencias que se han producido se están resolviendo tal y como estaban planificadas las medidas consensuadas y trabajadas durante meses que han demostrado ser eficaces, están demostrando ser eficaces. Les pongo el ejemplo de los centros escolares de Bolaños,
que, como saben ustedes, es una población que está confinada por la situación sanitaria que está viviendo, y en este momento el alumnado de Bolaños está cursando sus estudios online, de manera telemática, a través de la plataforma de educación, y cada docente se ha podido llevar a su casa un ordenador portátil de los que están dotadas todas y cada una de las aulas de los centros escolares de Castilla-La Mancha. Y en ese sentido, aunque la formación online no es la óptima ni es la opción que defiende el Gobierno de Castilla-La Mancha, hay que estar preparados siempre para este escenario 3, que es el escenario que se ha puesto en marcha en esta localidad. Por ejemplo, en Corral de Calatrava, que dieron positivo los docentes, como han podido ustedes saber, se ha sustituido a todos los docentes. Esta mañana a las 8 de la mañana se les hicieron las pruebas serológicas y, como han dado negativo, están impartiendo clases en este momento con total normalidad. Esos eran los asuntos que en un momento dado más evidentes eran, ¿no? Les puedo decir, y me sirve como ejemplo para llamar a la responsabilidad, que ya, por ejemplo, hemos tenido que utilizar una sala de aislamiento de las que están preparadas en todos los centros escolares de Castilla-La Mancha, porque un alumno ha llegado con síntomas, y me sirve para llamar, por favor, a la responsabilidad de las familias. Si un niño o una niña tiene síntomas, no tiene que llevarle a la escuela ni al instituto. Ese niño o esa niña tiene que llamar a su centro de salud de referencia y someterse a la correspondiente prueba y el correspondiente rastreo a sus contactos. Eso es lo responsable. El sistema está establecido y, por favor, necesitamos de la complicidad y de la implicación de todas las familias. Es un ejemplo entre 500.000 de alumnos de Castilla-La Mancha. Imagínense, la inmensa mayoría de las familias son absolutamente responsables. Por tanto, decirles que hemos iniciado el curso con normalidad dentro de la excepcionalidad sanitaria que tenemos en este momento encima de la mesa, pero que se demuestra de alguna manera que ese trabajo que han desarrollado durante meses tanto las autoridades educativas como los equipos directivos están funcionando y, por tanto, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias y de confianza. Y yo, como madre, he llevado a mis hijos esta mañana a sus centros escolares públicos con toda la tranquilidad. Y lo que me quieran preguntar. Me gustaría preguntar si… Buenos días. Buenos días. En concreto, ¿en qué provincia se ha producido este caso de este niño que ha acudido al colegio con síntomas? Solo he puesto como ejemplo, no quiero generar la noticia porque pondríamos el foco enseguida en el pueblo y por la persona. Quiero recordar que es Albacete, pero es que me han dicho el centro y la provincia, pero no he querido quedarme con el dato porque quería utilizarlo como ejemplo, no para señalar a nadie en concreto. Así que, honestamente, no he apuntado el dato y no lo tengo. Perfecto. Y no sé si desde el Gobierno regional han podido comprobar si hay menos afluencia de niños, o sea, si los niños han ido al cole este primer día o si ha habido absentismo. A esta hora es muy difícil saber esto. Por las sensaciones que me transmitía la Consejería de Educación, 10 minutos antes de iniciar esta rueda de prensa, todo se ha vivido con mucha normalidad. Pero no les puedo decir el porcentaje de si ha habido una reducción, si no la ha habido. Es verdad que ya le digo que la consejera me ha transmitido una sensación de absoluta normalidad y ello quiere decir que no se ha notado un absentismo que haya llamado la atención. Mañana se les darán a ustedes los datos concretos porque se están recabando. Estamos operando como en un día electoral, si se me permite la expresión, llamando centro a centro, están todos llamados. Lógicamente, ese recuento se tiene que hacer por parte de los tutores y los equipos directivos y le darán cuenta a la Consejería de Educación y a cada una de las delegaciones y se les ofrecerán a ustedes los datos. Pero a esta hora no hemos podido ser tan eficaces como para tener esa información. Buenos días. Me gustaría conocer un poco la valoración también que hace el Gobierno de Castilla-La Mancha sobre las últimas informaciones que estamos conociendo sobre la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal. Bueno, en realidad a nosotros como Gobierno y, por tanto, representantes de toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha, me permitirá ser políticamente correcta en este sentido. Sí decir que no nos gusta, lamentamos profundamente que dos altos cargos tan importantes como, lógicamente, la presidenta y un director general de su máxima confianza se vean implicados en un asunto tan turbio como es este, pues nos apena y, sinceramente, no nos gusta que el nombre de Castilla-La Mancha esté ni rodando por los juzgados ni tampoco vinculado a operaciones oscuras como es la operación Kitchen. En cualquier caso, yo sí que espero, y en nombre del Gobierno lo digo con toda claridad, que se aclare cuanto antes cuál es la implicación de Cospedal y si se utilizó algún medio público
Por supuesto, no ya la persona y el cargo, que está claro por lo que aparece en el sumario que sí que fue así, pero que esperamos que no se haya utilizado ningún medio público con los impuestos, pagado con los impuestos de la ciudadanía de Castilla-La Mancha para fines tan turbios como es intentar hacer desaparecer pruebas, ¿no?, de un proceso judicial. En ese sentido, pues lamentar esta situación, pero sí esperar que la justicia actúe cuanto antes, de manera además rápida, eficaz y, a ser posible, transparente. Sí, buenos días, consejera. En materia de igualdad, como consejera de esta parcela del Gobierno, le preguntaba por el juicio que se está celebrando esta semana en la capital, que se está repitiendo en relación con una mujer que fue asesinada en su casa. Ustedes suelen ser acusación particular en ese tipo de juicios. No sé si van a pedir también la... Somos acusación en este juicio en concreto. ¿Van a mantener la petición de la prisión permanente y qué le parece cómo se va a desarrollar el mismo? Gracias. En realidad, me parece que es una cuestión de forma la que hizo que el tribunal, o que la audiencia en este caso, decidiese anular el juicio. No se cuestiona los hechos probados en ningún momento. Además, este fue un caso de violencia de género, un asesinato por violencia machista especialmente cruel, muy duro, muy difícil, y yo le puedo decir que la familia tiene toda nuestra solidaridad, toda nuestra comprensión y todo nuestro apoyo político y moral. Y con nosotros entendemos que todo el apoyo de la ciudadanía castellano-manchega, y por eso nos personamos también como acusación, manteniendo la petición de prisión permanente revisable, porque es la petición más alta que se puede pedir, y también una orden de alejamiento hacia esas criaturas hasta que se pueda garantizar su mayoría de edad, porque entendemos que no cabe otra posición en un asesinato tan duro, tan difícil, en una situación de extrema vulnerabilidad como fue esta mujer, que además era una persona con discapacidad. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias.